Hoy, 1 de diciembre del 2020, estoy con un grupo de tercero. Vamos a ver sobre el proceso relativo a esta semana, que corresponde al del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Aquí es de historia de tercer grado, es historia de tercero. Me faltó modificarle nada más. Bien, miren, estamos viendo historia de tercero, trimestre 2, bloque 2, Nueva España, desde su consolidación hasta la independencia. Vamos a ver el tema de la crisis política. El aprendizaje esperado dice, reconoce la multicausalidad de la crisis política en Nueva España y del inicio de la guerra de independencia. Entonces, lo que vamos a ver esta semana es las múltiples causas que provocaron crisis política, no solamente en la Nueva España, sino también en la metrópoli, es decir, en España. Y cómo esta crisis política, aunada con la crisis y la desigualdad social que imperaba desde todos los 300 años que el Imperio Español estuvo en estas tierras, pues provocó la independencia no solamente de la Nueva España, sino de otras colonias de toda lo que hoy es América hispánica o Hispanoamérica. Es decir, la independencia de la Nueva España no nada más fue aquí, sino que también hubo independencia en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en toda Centroamérica. También hubo independencia en el Virreinato del Río de la Plata, en Nueva Granada, y Portugal tuvo diferente situación, ya que ellos tenían a Brasil, pero la independencia de Brasil va a ser diferente, va a ser posterior. Entonces, dentro del contexto externo tenemos la Ilustración, la invasión napoleónica de 1808 y estas juntas. Con las ideas de la Ilustración me voy a detener un poquito, ya que estas ideas hablaban de independencia, de soberanía, de igualdad, fraternidad entre los pueblos, y surgió en Francia hacia 1789, cuando fue la Revolución Francesa. Ahora bien, estas ideas de la Ilustración no influyeron mucho en la Nueva España ni en el resto de las Américas, sino que más bien sirvió como una especie de contexto, ya que estas ideas de la Ilustración, que tiene que ver con la independencia, con la igualdad, con la fraternidad, pues de alguna manera ilustró a las élites, es decir, la gente rica tenía idea de independencia, pero el resto de la población no lo tenía. Entonces vamos a decir que la Ilustración de alguna manera no afectó directamente, es decir, no fue una causa directa de las independencias. ¿Cuál sí fue una causa directa de la independencia? No como lo sería la independencia de Haití o como fue la independencia de Estados Unidos, de lo que hoy es Estados Unidos, es decir, la independencia de las 13 colonias, que fue en 1776, fue anterior a la independencia de la Nueva España. Pero estas independencias y de las ideas de la Ilustración no fueron causas de la independencia de la Nueva Buenos España. días, profe. Lo que sí fue causa directa fue la invasión napoleónica de 1808. Sí, dime, Alonso. Buenos días. Ah, Buenos sí, días. buenos días. Bueno, estoy compartiendo pantalla explicándoles. Estoy grabando la clase. A ver, vamos a continuar. Entonces les decía, la Ilustración y la invasión napoleónica, esta última sí fue directamente causante, digamos, de las independencias de las Américas. ¿Por qué digo que fueron independencias entre comillas? Ya que esta separación de España fue por intereses de las élites, es decir, los ricos quisieron independizarse de España, los criollos, los españoles buscaron independizarse de España, de la metrópoli, y para ello hicieron juntas, no solamente aquí en las Américas, sino también en España. Estas juntas buscaban de alguna manera, habían juntas de tres tipos: juntas separatistas, juntas que buscaban apoyar a Fernando VII y juntas que buscaban nada más sacar a los franceses. Bien, ahora en el contexto interno, en la Nueva España, ¿qué se vivía? Se vivía criollismo, guadalupanismo, y eso formó una identidad entre los criollos. ¿Por qué?
Porque los criollos que eran españoles nacidos en América se sentían que eran relegados, sentían que eran españoles de segunda. Es decir, los grandes puestos nada más pertenecían a los españoles peninsulares, a los españoles que habían nacido en España. Y los españoles que habían nacido en la Nueva España, pues eran relegados. Este sentimiento de, pues, de que eran relegados fueron de alguna manera detonante en las independencias. ¿Por qué? Porque los criollos buscaron sacar, aprovechando que Napoleón Bonaparte invadió España en 1808, se queda España sin rey. Entonces dicen ellos, en España no hay rey. Entonces en la Nueva España el virrey que lo puso el rey, pues tampoco debemos de tenerle obediencia. Entonces dicen ellos, si en el trono español está un francés que no debemos hacerle caso y no está el rey español, pues entonces de alguna manera nosotros ya podemos ser libres, decían los criollos. Pero estos criollos eran españoles nacidos en América, vuelvo a repetir. Estos criollos tenían un sentimiento de identidad. No se sentían indígenas, no se sentían españoles, pero se sentían novohispanos. Entonces a eso le llamamos identidad. La identidad, el hecho de sentirse de un lugar, el hecho de sentirse de una patria. Ahora, esta identidad provocó que se hicieran juntas, es decir, reuniones para buscar separarse definitivamente de España. Pero vamos a ver que hubo diferentes tipos de reuniones. Bien, eh, ahora, estos criollos pues eran, digamos, españoles, sus tíos, sus papás estaban en España, ellos también tenían toda su familia en España, pero habían nacido en América. Surge una conspiración de Valladolid, como les vuelvo a repetir, Napoleón Bonaparte pone a su hermano en el trono español. Entonces las Américas, la Nueva España en particular, se sienten que no tienen un rey a quien deban rendirle, eh, deben de rendirle culto, tributo. Entonces ya ellos empiezan a hacer juntas para, para definir si van a seguir apoyando a Fernando VII o si van a buscar de alguna manera ya ser libres, ser independientes. Una de estas conspiraciones fue la de Valladolid, hoy Morelia, en Michoacán, en 1809, pero esta no tuvo mucha trascendencia. Luego va a venir la conspiración de Querétaro de 1810, la que finalmente va a ser descubierta y que con ella va a empezar la lucha por la independencia en 1810, en ese mismo año. Bien, hasta aquí. No sé si alguien me puede apoyar leyendo la diapositiva, por favor. Alguien que prenda su micro. A ver, alguien que me ayude a leer, por favor. A ver, Yo, alguien. A ver, adelante, Evelyn. el escenario de esta revolución fue México, más precisamente Santiago de Querétaro, distante 221 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México. En ese momento integrante del Virreinato de Nueva España y la motivación, el espíritu de libertad, iniciándose así la etapa independentista con respecto al dominio español. ¿Sigo? Sí, continúa. La idea era sustituir a las autoridades virreinales por una junta que gobernará en nombre del cautivo rey español Fernando, no sé qué nombre es ese, preso de Fernando los VII. franceses. Sí, eso. Sí, muy bien, Dorinel, gracias. Sí, dice aquí la idea era sustituir mediante esta conspiración de Querétaro, mediante esta junta, sustituir mediante una junta al rey Fernando VII que había sido preso por Napoleón Bonaparte y él puso como rey a su hermano José Bonaparte, que le decían Pepe Botella porque dicen que era borrachito, le gustaba mucho el alcohol y le apodaban Pepe Botella. Bueno, a ver, ¿quién más me ayuda? A ver, otra persona diferente que me ayude a leer, por favor. Que prenda su micro adelante. Yo. Entre sus líderes e integrantes podemos nombrar a Josefa Ortiz de Domínguez, esposa del abogado político y corregidor de Querétaro,
Miguel Domínguez, quien también tuvo una participación activa, siendo su casa la sede de los encuentros preparatorios clandestinos donde se simulaba que el objetivo de las reuniones eran encuentros literarios. A los militares Ignacio Allende y Juan Aldama, quienes conducirían las operaciones, al abogado y poeta Juan Nepomuceno Mier, a los comerciantes y hermanos Emeterio y Epigmenio González y al cura liberal Miguel Hidalgo y Costilla, quien lideraría a la masa popular. Gracias, Alonso. Entonces, fíjense cómo estas reuniones donde iba Miguel Hidalgo, el corregidor y su esposa, Ignacio Allende y Juan Aldama, entre otros, decían que se juntaban para tomar el té y leer, pero no. Realmente lo que ellos buscaban era hacer una independencia de España, de Nueva España, respecto a España. A ver, ¿alguien más que me ayude a leer, por favor? Active su micro. Yo. Ya, sin embargo, el 9 de septiembre de 1810, la conspiración que se planteaba para diciembre fue descubierta por la denuncia que realizó un empleado de correos llamado José Mariano Galván. Y muchos conspiradores de Querétaro fueron apresados, entre ellos los hermanos González, hallándose las armas que guardaban. Llegada la noticia a los oídos del cura Hidalgo por un enviado de Josefa Ortiz de Domínguez y Ignacio López, el religioso, lejos de arrepentirse, logró liberar a 80 presos para contar con su ayuda y arengo al pueblo, iniciando la revuelta con el grito, llamando así a su proclama que dirigió desde el atrio de la iglesia para convencer a la gente de luchar a favor del rey Fernando VII. El día 16 de septiembre de 1810, en Dolores, Guanajuato, en donde un ministerio, su clamor radicaba en declarar la muerte al mal gobierno y vivar al Fernando VII. Ya. Sí, muy bien. Entonces, fíjense bien cómo es que, eh, ya que se vieron descubiertos, el cura Miguel Hidalgo en la misa del 16 de septiembre de 1810, invitó a la gente a declarar la muerte del mal gobierno, es decir, gritaban ellos, muera el mal gobierno y viva Fernando VII. En un principio, digamos que buscaban ellos apoyar a Fernando VII, que lo había quitado Bonaparte, pero en realidad lo que él buscaba ya era la independencia de la Nueva España. Y así inicia el 16 de septiembre de 1810 la lucha por la independencia de la Nueva España. Ahora, fíjense bien, este proceso de independencia podemos de alguna manera cuestionarlo, decir, realmente los mexicanos en la actualidad somos independientes, ya no hay pobreza, existe igualdad entre las personas, hay libertad. ¿Ustedes qué piensan, jóvenes? ¿Realmente en el país somos independientes? En el país ya no hay desigualdad social, ya no hay, digamos, maltrato a los indígenas, a los pobres. ¿Qué opinan ustedes? Los escucho. Algunas dos, tres participaciones. Adelante. Pues lo que pues la verdad, hay gente que todavía sigue discriminando y maltratando a personas con las que siguen todavía las tradiciones antiguas. Por ejemplo, cuando se burlan de los oaxaquitas, y eso me cae muy mal, porque es gente que a pesar de todo tiene los mismos derechos y las mismas capacidades que nosotros, pero igual se burlan.
Sí, muy bien. Así es, fíjense bien, cómo es que nosotros muchas veces dentro del mismo país nos burlamos de las personas. Por ejemplo, si alguien es gordo, si alguien es flaco, si alguien es moreno, inclusive si alguien es güero, se les ponen apodos, se les dicen cosas. Entonces es una forma de discriminación. Pero ¿quién discrimina? El que no se siente bien, el que no está a gusto. Digamos que si yo no me siento a gusto conmigo mismo, busco criticar a los demás, porque no tengo, digamos que mi vida es tan pobre que busco fijarme en los demás. Entonces uno siempre tiene que tener, digamos, amor propio. Y cuando se tiene amor propio, no se anda uno fijando en los demás. Y eso es muy importante lo que dice Omar Alonso. Es decir, aún continúa la discriminación, aún se discrimina, se golpea, se violenta a los indígenas. La independencia fue para liberar a los indígenas, pero no se liberaron. Después de 300 años de esclavitud, continuamos con una subordinación, quizás ya no a España, pero sí a otros intereses, a los grandes mercados internacionales, a las grandes empresas, a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es que somos un país independiente en el decreto de nombre, pero en la práctica todavía seguimos siendo dependientes? Bueno, jóvenes, no sé si alguien más guste participar. Muy bien tu participación, Omar. Así es, existe la discriminación. En Sinaloa se discrimina a la gente del sur, en el sur se discrimina a la gente de Guatemala, en Estados Unidos se discrimina a la gente de México, etcétera, etcétera. ¿Alguien más?